Nicaragua es una tierra esculpida por el fuego. Pero aquí, en la península de Chiltepe, la belleza es solo la máscara de una violencia antigua. Una que no solo creó el paisaje, sino que lo fue esculpiendo a lo largo de milenios. Hace 18.000 años, el Apoyeque era un coloso. Un cono de 800 metros de altura, una fortaleza sólida de roca que dominaba el área. Pero el fuego interno reclamó su espacio. Luego de movimientos telúricos y erupciones, la estructura se achicó, formando una cuenca profunda en su interior. Fue el nacimiento de su primera laguna. El gigante se había transformado. Para el año 50 a.C., el volcán medía apenas 600 metros. Parecía dormido, pero su laguna interna era su maldición. El magma se encontró con esa reserva de agua, desencadenando una erupción freatomagmática. El vapor de agua expandiéndose a una velocidad incalculable. Fue una explosión de una fuerza desmedida, y a sus pies el mundo de Yara estaba a punto de desaparecer. La tierra que hoy pisamos no siempre existió. Somos el fruto de un choque tectónico violento, una cadena de fuego que emergió del océano para unir dos mundos. En el corazón de esta joven tierra, el Apoyeque se alzó como un centinela. Durante milenios, el volcán fue evolucionando, ocultando en su estructura una herida abierta, una cuenca interna que, con el tiempo, se convertiría en un espejo de agua y en una trampa de vapor. Para el año 50 a.C., el cono ya había cedido a los 600 metros. Pero, para los pobladores de Chiltepe, aquel cráter no era un volcán, era el origen de la vida. La laguna les proveía un bosque donde cazar animales silvestres y las aguas donde pescar. La tierra los alimentaba. Bajo la laguna, el agua y el magma comenzaban un combate invisible. El calor transformaba el agua en vapor explosivo y los gases quedaban atrapados bajo la roca. No era solo fuego tocando agua, era energía acumulándose en las profundidades, preparando una cadena de detonaciones capaces de despedazar la montaña desde dentro. Para comprender el Apoyeque, debemos remontarnos a los cimientos de nuestra tierra. Hace millones de años, la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe forzó el ascenso de un arco volcánico joven. Durante milenios, el material incandescente brotó desde las entrañas del planeta, solidificándose en este punto donde el Pacífico y el Caribe convergen. Así nació el Istmo Centroamericano, un puente de tierra forjado por el fuego, destinado a unir los dos grandes bloques del continente. Un colapso monumental dio forma a la vasta cuenca que conformó el Gran Lago de Nicaragua. Con el paso del tiempo, la cuenca fue dando origen a la separación de los dos lagos que hoy conocemos. Originalmente, el Solotlán, o lago de Managua, poseía una forma más elongada y limpia, antes de ser alterado por una metamorfosis constante. A través de milenios de actividad volcánica, las erupciones del Apoyeque y los colosos vecinos fueron ganando terreno al agua, esculpiendo la península de Chiltepe. En este escenario, el Apoyeque emergió como el más joven y ambicioso de los conos. Creció sobre una corteza fracturada, en un punto crítico donde el arco volcánico centroamericano se desvía hacia el suroeste, alimentado por una cámara magmática de composición dacítica, una roca viscosa, caprichosa y explosiva que, al buscar el camino de menor resistencia, sentenció el destino de la península. Pero donde los geólogos ven placas y magma, Yara y su gente veían un hogar.
Para ellos, el volcán no era un peligro, era un dios protector. La laguna, nacida hace 18.000 años, era el centro de su cosmogonía. En Chiltepe, la vida seguía el ritmo de las estaciones. Yara no temía a la montaña. Al contrario, su altura los protegía de los vientos y su suelo, bendecido con la riqueza mineral de las erupciones ancestrales, les otorgaba las mejores cosechas de maíz y cacao de toda la región. Pero la tierra no era su única proveedora. El lago era su sustento constante. Cada amanecer, la comunidad se volcaba hacia las orillas para recoger las redes cargadas de peces, un regalo que las aguas del Xolotlán ofrecían generosamente. Era una existencia en perfecta sintonía con el entorno, ignorando que aquella misma montaña que les daba sombra y refugio albergaba una fuerza capaz de borrarlo todo. La tierra no habla con palabras, habla con vibraciones que solo los que saben escuchar pueden sentir. El cacao, su bien más preciado, era su puente con los espíritus de la tierra. Apoyeca, Kualapama. La montaña no era un enemigo, sino un dios al que se le debía respeto. Yulakatua, Ulemasaka. Pero la geología no entiende de advertencias. Bajo el Apoyeque, un magma dacítico, denso y confinado, acumulaba presión contra el lecho de la laguna. El proceso ya estaba en marcha. Desde las profundidades, la roca fundida comenzó a infiltrarse hacia la superficie, abriendo fisuras invisibles bajo el lago. Al entrar en contacto con el agua, el equilibrio se rompió. El calor extremo la transformó en vapor de forma instantánea, generando una presión creciente, contenida bajo la superficie. Cada punto de contacto intensificaba la reacción. No era un evento súbito, sino una acumulación silenciosa, hasta alcanzar su punto de ruptura. Mientras el mundo exterior se asfixiaba en un mar de ceniza, la tierra ofrecía un último refugio, un útero de piedra que había esperado milenios. La cueva no era solo piedra, era memoria geológica, paredes de obsidiana que reflejaban la angustia de un pueblo, formadas por la misma violencia que hoy los perseguía. Dejaron atrás la tierra de ceniza. El Apoyeque
les había quitado su hogar, pero no su voluntad. Tras días de caminar sobre un mundo que ya no reconocían, encontraron un nuevo refugio, la cuenca de Masaya. Allí, bajo la protección de un nuevo volcán, Yara y su familia comenzaron de nuevo. La vida, como las raíces en la lava, siempre busca su camino hacia la luz. Hace 2000 años, el Apoyeque borró el mundo de Yara. Pero en la ceniza, la vida encontró su camino. Hoy, caminamos sobre un gigante dormido, sin saber que cada piedra que pisamos, cada rincón de nuestra laguna, guarda el eco de un sol que se convirtió en ceniza. La vida no perdona, pero tampoco olvida cómo empezar. Tras el fuego, el suelo no muere, se transforma. Primero fueron los líquenes y musgos, los invisibles arquitectos del suelo, preparando la mesa. Luego, las gramas y helechos, las pioneras que desafiaron el sol abrasador. Hoy, la selva que vemos es un monumento a esa tenacidad. Chiltepe es fértil precisamente porque un día fue destruido. En esta tierra, la muerte es solo el preludio de una explosión de vida.